Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos que nos honran con su acompañamiento, su presencia, su estímulo ya más de 2 años. Esta noche tenemos el placer y el honor de compartir nuevamente este espacio con el ingeniero Eleodoro Mayorga Alba. Este programa intenta ser un programa que yo lo defino educativo, imparcial, en busca del rigor, y tratamos de que nuestros invitados tengan ese mismo carácter. El ingeniero Eleodoro Mayorga, quien nos va a decir algunas pinturas de su trayectoria, en particular de toda su trayectoria, qué es lo que más le causa satisfacción o orgullo, es sobre todo un docente. Entonces, bienvenido, ingeniero, no solamente exministro, sino una persona que ejerce la docencia. Mira, en los más de 50 años de vida profesional que tengo, Manuel, yo creo que mi formación ha juntado un poco el trabajo a nivel empresarial. Yo muy joven, a los 40 años, estuve en la gerencia general de Petroperú, cuando Petroperú era Petroperú, o sea, con operaciones de campo, estaciones de servicio, plantas de fertilizantes, con la docencia. Siempre me gustó comunicar y dar mis conocimientos. He hecho consultorías y bueno, en el trabajo he trabajado en Naciones Unidas, lo que me ha permitido conocer partes del mundo. He trabajado con el Banco Mundial, terminé esa carrera como economista principal. Yo creo que ahora ya estoy en otro plan. O sea, yo en este momento estoy más dedicado a dar mi opinión sobre las cosas y ayudar a los alumnos, a los jóvenes, a formarse y a salir adelante, ¿no? En el campo que es el campo que conozco, que es el campo de la energía, del petróleo, del gas en particular. Y yo quiero subrayar, estimados amigos, que en esta perspectiva, sin desconocer el valor de los negocios, el enfoque de proyectos, la búsqueda de rentabilidad de proyectos, sacar adelante proyectos, que es una cuestión fundamental, porque si no se materializan proyectos, como decían los antiguos, ¿de dónde pecata mea? ¿De dónde van a salir, no? Esta perspectiva, la de nuestro distinguido invitado de hoy y buen amigo, es sobre todo una visión de Estado, una visión nacional. No es una cuestión coyunturalística o de opinión sobre las cuestiones que están en debate y que están suscitando hasta insultos. Es una perspectiva de Estado, una perspectiva nacional que tiene un fundamento de largo plazo hacia atrás, como lo acaba de decir en su trabajo mismo, y también en una visión hacia adelante y en la circunstancia que hoy día vive el Perú, no en la que esté en la mente de alguna gente, sino la circunstancia real que hoy día vive nuestra atribulada república. Adelante, por favor. Gracias, Manuel. Bueno, el tema que vamos a empezar tocando es el tema de la transición energética, ¿no? Un proceso que implica un cambio gradual, pero sustancial, de la manera que producimos y consumimos energía. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es importante, y también asegurar los sistemas, mejorar su eficiencia. Estos son los objetivos centrales de la transición. A nivel global, la transición está encaminada hacia la descarbonización, reducir el consumo de combustibles fósiles, comenzando por el carbón, los derivados del petróleo, y en su reemplazo utilizar las energías renovables. Bueno, yo creo que este esfuerzo va a continuar, ya comenzó, y nosotros, estando en el planeta, somos parte de él. La realidad es que, sobre todo a nivel de la generación de electricidad, hemos visto la incorporación de la energía solar y de la energía eoliana de una manera exponencial a nivel mundial. En los últimos tiempos, digamos del año 2019 y los últimos 5 años, la inversión en estas energías ha duplicado a la inversión en energías fósiles. Entonces estamos en un esfuerzo en el cual caminamos hacia una electrificación. Quizás más tarde se junte el vector hidrógeno
para ayudar a la transición y a la descarbonización de la matriz. Con distintas formas de producción de hidrógeno, además. Hay que decirlo que no hay una sola. Por supuesto. No, aquí también producir electricidad es un trabajo complejo. Mira, a diferencia de otros sectores en el cual tú puedes maximizar la ganancia, maximizar los beneficios sumando las partes, en el sector de energía no es así. En el sector de la energía tenemos recursos, pero recursos que hay que mirarlos de manera competitiva con los recursos que tienen otros países. Y tenemos un mercado, y lo que hay que optimizar es la manera como satisfacemos nuestras necesidades. Entonces la transición energética no es un vector común, no es una idea común, tiene que ser hecha en función de nuestras necesidades y de nuestros recursos. No es tarifa plana, no es talla única. No. Claro, como todos los países, nosotros tenemos que contribuir al gran objetivo, ¿no?, de tener al 2050 una disminución radical, 0 es el horizonte planteado en los acuerdos de París y estamos trabajando en ello. Pero yo creo que para avanzar tenemos que ser claros de dónde estamos, qué dificultades tenemos y a dónde podemos llegar. Yo creo que el punto de partida es que nuestra contribución al problema de la acumulación de gases a efecto invernadero es mínima. Así es. Menos del 1%, 0.3% creo de la acumulación. Actualmente tenemos ya una matriz energética bastante limpia. Nuestras emisiones, si uno mira el estadista per cápita, son menores que las de un boliviano, son menores que las de una habitante de la India. Entonces, tenemos, sí, que ayudar a la descarbonización, pero yo creo que tenemos que resolver nuestros problemas internos. Acá somos un país de bajo desarrollo, somos un país que consume ineficientemente energía, el 17% de hogares cocina todavía con leña, y no hay calefacción, no hay aire acondicionado, y en fin, tenemos una tasa de industrialización muy baja. Si bien esto es lo que perfila nuestra demanda, tenemos la suerte de tener recursos, no solamente recursos energéticos, renovables, no renovables, gas, y también tenemos minerales que pueden ayudar en este proceso de transición. Entonces nosotros tenemos que tener nuestra estrategia. Perdóname, cuando has mencionado, hay también minerales, me gustaría subrayar eso, ¿no? Que cuando hablamos de energía no la podemos desvincular de la realidad, que por ejemplo es la minería y el transporte, y otros más, pero esos dos son fundamentales. ¿Sí? Así es, o sea, aquí no tenemos un plan, y no se trata solamente de un plan, se trata de un esfuerzo constante de planificación. Ya lo hemos explicado en varias oportunidades que el Estado debe hacer un esfuerzo de optimizar, planificar este sector. Falta de un plan nacional, aprovechando el curso que dicto de planeamiento estratégico en la Facultad de Petróleo, con los alumnos hicimos un ejercicio mostrando cómo nuestro balance energético puede desarrollarse al 2030 y al 2040, bajo dos escenarios de crecimiento. Uno de 3%, que es lo que actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas anuncia, y el Banco Central, todos hablan alrededor de 3%, y otro de 6%, que es un poco el potencial de crecimiento que tenemos. O sea, si queremos sacar a la gente de la pobreza de manera radical, tenemos que crecer mucho más que 3%. Que ya hemos tenido un crecimiento en un periodo de ese 6%. Correcto. O sea, tenemos que regresar a esa ruta de crecimiento. ¿Qué va a pasar con el balance energético en esas circunstancias? Podemos ver la lámina. Fabio, la lámina, ahí está. Bueno, si ustedes se fijan, si vamos por la ruta del 3%, vamos a ver el gris es el volumen de gas que se necesita. El naranja son los productos de petróleo, el verde son las renovables y el azul son esta biomasa, leña tradicional. Si nosotros avanzamos hacia el 2030, la parte del gas, falta de gasoductos, falta de infraestructuras de tratamiento, falta de trabajo en la producción, se va a mantener.
esperamos que las energías renovables crezcan. Y ahí vemos que estas energías crecen, ¿no? Y crecen dándonos una mayor cantidad de electricidad. Pero esa cantidad de electricidad requiere del costado una manera de resolver la intermitencia. El solar, la eoliana, no es una energía firme, como llaman los electricistas, necesita tener un apoyo. Y ese apoyo, si no desarrollamos nuestros recursos de gas, se va a convertir en un incremento importante de importación de diésel. Y así lo hemos vivido. Ya el año pasado, en que hubieron sequías, la importación de diésel fue muy significativa. Y este fenómeno va a darse con mayor fuerza. Sí, sigamos adelante. O sea, la importación de diésel llega a tomar un nivel que es escandaloso en la medida que tenemos nosotros hidrocarburos, en la medida que tenemos gas y tenemos las posibilidades para desarrollarlos. Bueno, si nosotros vemos lo que está sucediendo a nivel mundial y tratamos de entender qué está pasando, nos damos cuenta de que esta transición energética enfocada en la producción de energía solar, de energía eoliana, enfocada al desarrollo de vehículos eléctricos y al desarrollo de la electricidad, genera una demanda de metales muy importante. El cobre se ha vuelto un metal crítico. La producción de cobre en los últimos 5 años ha crecido sustancialmente. Entonces, vemos que, si vemos bien este gráfico, esta demanda de cobre es algo que es muy superior a los que nosotros hemos visto. Un vehículo de combustión interna, que es el vehículo que usamos, consume 1 en metales. Un vehículo eléctrico consume 6 veces más. Entonces hay una demanda muy grande y a eso se suma la necesidad de todos los países de reforzar sus sistemas eléctricos. Entonces la lucha por obtener estos minerales se ha vuelto una cosa crítica, ¿no? Podemos ver de dónde vienen, dónde están los productores. En la siguiente lámina. Estamos en la demanda del cobre. La siguiente lámina. Pasa a la siguiente lámina. Vemos quiénes son los productores de estos metales. Y encontramos que la concentración de estos productores es muy grande. En cobre, por ejemplo, Chile, Perú, un poco el Congo, un poco la China, y para de contar. Si buscamos cobalto, cobalto se produce en la República Democrática del Congo. Si buscamos cualquier otro metal, vemos que hay una concentración en pocos productores. Y no solamente esta concentración en algunos productores es importante, sino que también es muy, muy crítica la concentración de aquellos que procesan. Nosotros acá tenemos solamente una unidad, una fundición en hilo. Bueno, y exportamos rocas, exportamos concentrados, ¿no? Bueno, las necesidades de procesamiento se han vuelto importantes para seguir la demanda y aquí China juega un rol central. Podemos ver la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos en rojo, aparece cuánto de estos metales son procesados y desarrollados en China. O sea, Chile tiene 3 unidades como las nuestras, nosotros tenemos una, y el resto está fuera y está concentrado radicalmente en China. Actualmente, si vemos el porcentaje que el Asia, sumando a China, Japón, Indonesia, Corea, hacen de la cantidad de estos metales que circulan en el mundo, ellos acaparan el 70%. Entonces estamos en una situación en la cual tenemos que mirar con cuidado cómo esto se va. Y eso va a crecer con el crecimiento de la India. Por supuesto, todo esto acaba de seguir creciendo. En estos momentos, la China ha desarrollado, por ejemplo, en este tema de los vehículos eléctricos, hasta barcos capaces de entregar 7.000 vehículos al día. O sea, hay que darnos cuenta que esto es una ruta que ya está adelante. De ahí que creo que esto que se nos viene en unos días, el APEC, es muy importante. Yo creo que no hay que tomarlo a la ligera, no hay que tomarlo tapándolo en el medio de nuestra problemática nacional. Tenemos necesariamente que ponernos en ese contexto. O sea, son importantes las elecciones americanas, evidentemente, pero lo que está sucediendo en China y las relaciones comerciales a mediano y largo plazo
en lo que es el Asia-Pacífico va a ir marcando la pauta. Y vamos a tener, entre paréntesis, vamos a tener un programa sobre ese tema. Va a estar invitado Oscar Maurto. Este movimiento lo tenemos que tomar y va a ser un motor para el crecimiento de nuestro país. Yo estoy convencido que lo que hoy tenemos como sector minero, por ejemplo, va a desarrollarse enormemente. Lo que tenemos hoy día como sector agrícola va a crecer enormemente. Y por eso creo que una proyección de 3% es pequeña frente a los retos y a las oportunidades que se nos abren. Bueno, ahí muestra que el cobre lo acapara China. Regresemos, adelante, dale una más. Adelante. Este es el barco que comentaba, ¿no? Que entrega 7.000 vehículos en un día. Bueno, regresemos a ver en qué circunstancias hacen consecuencias. Y dicho sea de paso, esa marca BYD, claro, Build Your Dreams, sí, es la primera productora de vehículos automotores eléctricos que sobrepasó a Tesla. Así es. Ahorita el 60% de las incorporaciones de nuevos vehículos a la flota del mundo son vehículos chinos. El 80% en camiones. O sea, en vehículos de 2 ruedas, los chinos tienen más del 80%. O sea, estamos en un mundo en el cual ellos están acaparando el cobre y son productores de esto. Y nosotros estamos al frente y tenemos posibilidades de desarrollar una enorme cantidad de estas cosas. Tenemos entonces que reexaminar nuestra situación minera, nuestra situación energética, para responder a ese tipo de retos que ya están en curso. En ese sentido, estuve dándole vuelta a dónde estamos y qué podemos hacer. Lo primero es decir, bueno, en este momento el sector minería ha venido creciendo y consume más o menos el 10% de la energía del país. 3/4 partes de lo que la minería consume es electricidad y el resto es diésel, que podría reemplazarse en parte por gas, y hay proyectos en ese sentido, ¿no? La realidad es que, ¿cómo es que nosotros vamos a responder a un crecimiento del sector? Tenemos necesariamente que tener un sistema energético mucho más capaz de enfrentar esta demanda de electricidad y de gas y diésel, que es lo que se viene a los años que siguen. Cuando nosotros miramos dónde se encuentra, a dónde va a tener lugar este desarrollo, miramos el mapa y decimos, ¿dónde están las minas de cobre? La gran cantidad de minas de cobre están en la parte sur, están justo en este bloque de países. En esa zona tenemos la gran concentración de minas de cobre. Es ahí donde se va a requerir una generación eléctrica in situ, segura, de bajo costo, que no las dan solas las renovables. Las renovables solas se ha demostrado que necesitan tener un soporte. Entonces, necesitan estar combinadas con otras fuentes de energía. Hoy en día, si podemos la lámina siguiente, hoy en día el sur... La siguiente, por favor. Hoy en día el sur es un importador de electricidad. Si nosotros vemos el grueso de la generación eléctrica en nuestro país, está concentrada aquí en el centro. El Mantaro, las centrales que conocemos en Chilca, y del centro se exporta, ¿no?, electricidad hacia el sur y hacia el norte. Entonces, no tenemos la capacidad y ya estamos con un déficit que hemos venido pagando de alto costo. Tenemos que repensar, entonces, en consecuencia, nuestro sistema energético. No podemos seguir pensando de que aquí en Lima podemos desarrollar más centrales, aquí en Lima podemos poner más fábricas y aquí en Lima. No, el desarrollo nos va a llevar hacia la región del sur. Si no lo hacemos, los desbalances van a ser cada vez mayores. O sea, el año 2023, si uno mira los meses en los cuales se produjo la sequía, las importaciones de diésel resultaron siendo superiores a los 700 millones de dólares. Eso es este año. Y sabemos que el cambio climático no termina, va a seguir y vamos a seguir estas situaciones. Evidentemente uno puede pensar en hacer algunos proyectos adicionales hidroeléctricos.
pero la confiabilidad y los costos que esto tiene nos hace pensar de que por ahí no va una solución definitiva. Bueno, a mí me gustaría en este punto, si me permites, Eleodoro, subrayar que lo importante de esta visión es, estábamos escuchando una presentación de política pública nacional. No estamos hablando de Petroperú, no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de un conjunto de empresas, de actores de bienes, productores de bienes y servicios nacional. Y en este marco es donde deben ubicarse los proyectos, y no al revés, los proyectos tratar de que la visión nacional y la política de Estado nacional sirva solamente al proyecto. Eso se llama mercantilismo, pero en otro sentido de cómo se emplea la palabra. No, adelante. Aquí en el sector energético estamos viendo eso. O sea, el esfuerzo de descarbonización, que es importante, pasa por ahí, quizás la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Efectivamente, hay que contribuir, pero contribuyamos haciendo las cosas bien. O sea, hemos visto situaciones en las cuales las soluciones a través de combustibles fósiles, tomemos el caso del sector transporte, por ejemplo. En el sector transporte, ¿es que vamos a pasar a los vehículos eléctricos de un solo salto? Hasta ahora yo me muevo por la ciudad y sitios donde uno puede recargar, las posibilidades de tener estos aquí son mínimas. Entonces, y los vehículos eléctricos cuestan por lo menos 50% más que los vehículos normales. Entonces la renovación del parque va a ser sumamente lenta. Vamos a seguir todavía con estos vehículos, pero tenemos que pelear por eficiencia. Entonces, ¿por qué no esforzarnos para disminuir los volúmenes de diésel, por ejemplo, que se utilizan en transporte y reemplazarlos por gas natural? Esto es algo importante. Pero bueno, el gas natural es gas y es combustible fósil y también va a generar emisión, pero muchísimo menos que ese es el punto, es muchísimo menor y tiene eficiencia. Se está utilizando para vehículos pesados en otras partes del mundo. Por supuesto, y tú has trabajado en eso. Pero aquí la gente dice, inclusive algunos de quienes trabajan en los taxis o en el servicio público de buses, te dicen, no, es que no tienen fuerza para subir. Yo creo que esa es una cuestión de diseño de motores para el aprovechamiento del insumo. Y no es que el insumo en sí mismo no tenga la capacidad de generar esa energía. O sea, si tú vas a convertir un motor que ha sido originalmente pensado para gasolina y lo conviertes a gas, puedes tener ese problema, que a la hora de subir la gasolina te da un mejor rendimiento. Pero si tú compras vehículos ya diseñados para esta situación, no hay ninguna razón para que este problema se presente, ¿no? Y eso es lo que es una de las posibilidades. Hemos discutido muchas veces, Manuel, el caso de Iquitos, por ejemplo. Ese es un punto importante. O sea, ¿por qué? Porque Iquitos está fuera del sistema eléctrico nacional, ¿no? Se pensó que se le podía conectar, pues se dieron cuenta de que el proyecto de una línea de transmisión de electricidad hasta Iquitos tenía un impacto ambiental muy grande y el proyecto quedó en nada. Entonces hay que pensar en una central in situ. Actualmente, ¿cómo está abastecido Iquitos? Bueno, abastecido es muy mal, ¿no? Actualmente hay pequeñas centrales que han sido construidas, que han sido sacadas adelante en momentos de crisis para tapar un hueco y decir, bueno, ya el próximo año ponemos 20 megawatts más, 40 megawatts, subcontratamos esto. O sea, hoy día la electricidad en Iquitos es generada por pequeños grupos. ¿Por qué? Uno se pregunta, no hacer una sola buena central térmica? La tecnología existe, son bastante eficientes, pueden hasta capturarse el CO2, o sea, todas estas posibilidades existen y hay una refinería que puede entregar todo el residual necesario para esta central, que va a emitir desde el primer día mucho menos que todos estos pequeños grupos. Esa es una cosa importante. O sea, uno no tiene por qué pensar de que solamente es solar o solamente es eoliana, con las deficiencias y costos sombra que tiene. Uno puede perfectamente encontrar soluciones en base a los productos fósiles, en particular el gas natural. Y es que gas natural tenemos un montón. Veamos esta lámina que discute un poquito el tema de las reservas que ha estado en moda. Se ha dicho de que
tenemos 15 años nomás de reservas probadas. Si nosotros vemos esta lámina, puedes ponerla adelante. Ahí está. O sea, estas son las cifras, y lo que se dice que hay para 15 años son solamente las cifras de las reservas probadas. Divide uno las cifras de las reservas entre la extracción, el consumo que se hace, y efectivamente ese número se acaba. Pero nadie entiende que en el mundo del petróleo esto es verdad como tal. Yo voy a dar 2 o 3 hints para decir lo que es importante cuando uno mira el largo plazo. No son solamente las reservas probadas, sino son los recursos contingentes que por alguna razón están paralizados, que son conocidos, o los recursos prospectivos, que son una gran cantidad. Si nosotros vemos estos recursos y nos focalizamos, ¿dónde están y para qué están? Si vemos el mapa, ahí para adelante, dale, lo que aparece ahí en este mapa, uno ve el 88, el 57, esos son los yacimientos que hoy día del área de Camisea han estado en explotación por 20 años y que nos han dado una enorme cantidad de beneficios. Debajo hay un lote, 58, y ahí hay reservas de gas muy importantes, que están en la categoría contingentes porque no hay tubo. El día que se comiencen a explotar comercialmente, y hay un proyecto, ese lote está en manos de CNPC, la compañía china, para iniciar su producción, pero solamente pueden vender 60 millones de pies cúbicos, y a pesar de su potencial, que es hasta 400, y simplemente para poder mostrar de que sí es comercial esa producción. El día que eso sea, ahí hay el equivalente de 6 años de reserva más. O sea, simplemente por el hecho de comenzar a producir y a poner en operación, vamos a subir el número de reservas. El verdadero potencial de nosotros está en toda esta cuenca enorme que va hasta la frontera con Bolivia. Ahí hay pozos que perforó Móvil en la época, estoy hablando de los años 90, que probaron gas, que han sido puestos también como contingentes, como prospectivos. Nosotros tenemos que pensar de que es eso que tenemos para explotar. Cuando pensamos en esta transición energética, en las necesidades de electricidad que aparecen por todos lados y la cantidad de gas que se necesita, yo creo que tenemos que pensar que eso es lo que tenemos que poner en explotación. Como digo, hay ya pruebas suficientes y hay estudios. Lamentablemente, aquí hemos jugado al ambientalista, hemos jugado al defensor de las comunidades en esta región y hemos paralizado todo. La realidad es que Camisea, con los 20 años, se ha hecho de manera limpia, se ha hecho de manera correcta y no ha generado ninguna vez. Las políticas de manejo de la industria han venido mejorando. Entonces yo creo que perfectamente esa área del lote, que fue el lote 76, puede ser puesta en producción. Y con eso resolveríamos el problema de la falta de gas teórico que existe. Eso sin hablar de la necesidad de hacer nuevas exploraciones para buscar nuevas fuentes. Por supuesto, y hay toda esa cosa. Entonces, el tema es más que nada, puede pasar, hay una siguiente lámina donde se ve el gasoducto. La restricción no está del lado de las reservas. La restricción está en los ductos. Hacer industria del gas es hacer tubos. La única manera de que el gas pueda ser utilizado es que hay que llevarlo donde el cliente. No es que el cliente va a comprarlo al grifo. No va a la estación de servicio a comprarlo. El gas llega a la puerta de su casa, a la puerta del industrial, a la puerta del generador. Entonces necesitamos hacer tubos. Y lamentablemente nuestro sistema sigue siendo del que se decidió hace 20 y tantos años. Hay una sola salida. Esta es la explicación de las reservas del 58, que son importantes, pero la siguiente lámina es ahí. Y ahí vemos que hay todo un sistema de tubos actual y que la restricción permanece. Entonces, si queremos salir de ese letargo, ya hace mucho tiempo que la gente de la industria hemos venido diciendo, sacamos adelante, tenemos que hacer una segunda salida desde Camisea. ¿Por qué? Porque con la actual estamos limitados en capacidad. Nadie va a venir a explorar a la espera de que le decidan hacer un nuevo gasoducto. Tenemos que pensar
cómo nosotros podemos llevar adelante nuestro sistema. Y la realidad es que nuestras necesidades de gas han ido aumentando. Como les decía, ya el año pasado se tuvo que importar diésel. ¿Por qué? Porque las centrales que deberían servir a anclar el gasoducto al sur han tenido que comenzar a trabajar con diésel. Y este fenómeno se va a seguir reportando. Y se va a reportar en mucha mayor escala si es que no tomamos una definición del lado de los gasoductos. Aquí estamos en un problema sustancial. Queremos sacarle provecho a nuestro cobre, queremos desarrollar el sur, queremos hacer fertilizantes, y que todo eso suma en unas necesidades de gas que si no las ponemos en producción con tubos, no las vamos a poder satisfacer. Yo creo que este falso mensaje de que la masificación en camiones nos permite avanzar, sí, yo no niego que eso es bueno, sí, yo no niego que a las poblaciones que reciben gas van a disminuir su gasto, pero eso no nos va a desarrollar. Yo creo que tenemos que comenzar a tomar cuenta de las grandes restricciones y sacarlas adelante. Bueno, esto que tú acabas de decir es lo que se ha hecho en otros países que han tenido una estrategia nacional, se ha hecho en Europa, se ha hecho en los Estados Unidos, se ha hecho en la China. O sea, el acento no ha ido buscando la palanca doméstica para el gran salto. Eso fracasó. Lo que se hace es la palanca industrial que jala a lo doméstico. Así es, o sea, si nosotros pensamos ¿qué podemos hacer? Lo primero es salta a la vista de fertilizantes. O sea, y una planta de fertilizantes es un buen consumidor que te permite desarrollar una tubería hasta esta zona. Si sumamos las centrales del nodo con una planta de fertilizantes, tenemos una demanda que desde el primer día, lo cual es excepcional en un gasoducto, se cubre el íntegro de los costos. O sea, nadie construye una tubería pensando de que el primer día ya va a tener un flujo que le permite cubrir todos sus costos. Eso está. Entonces, en esta situación hemos escuchado la propuesta de TGP. Para mí una buena propuesta empresarial. TGP dice, yo le puedo extender, ¿no?, desde Ica hasta Hilo y Mollendo la línea y puedo llevar unos 300 millones de pies cúbicos por día, con lo cual esas centrales van a comenzar a funcionar sin problemas y ustedes pueden comenzar a planear con eso una planta de fertilizantes y pueden comenzar a desarrollarse. Pero es una buena propuesta empresarial, pero no resuelve el problema de largo plazo. Esto tapa, ¿no?, la situación. El problema de largo plazo es resolver el problema de la restricción del tubo, el problema de traer un tubo que te permita exportar gas en la medida de los yacimientos. Cuando uno compara esta cantidad de yacimientos de gas con nuestro mercado es muy chico. O sea, podrá utilizar el 10% de esto. Yo creo que tenemos que pensar en explorar y desarrollar ese recurso de gas y sacarle provecho junto al cobre. Yo creo que ahí está el gran reto de la sobrevivencia, no solo del sur del país, sino de la estrategia nacional. Y hay un factor más que me gustaría que comentase, si te parece, con toda tranquilidad, y es el factor transporte. A raíz de Chancay y de la búsqueda de otros puertos, hay gente que está trabajando sobre el tema de transportes, ferrocarriles, carreteras, etcétera. Y yo creo que esto que tú estás diciendo también tiene que tener en cuenta esta demanda que está por venir, porque ¿con qué se van a mover esos ferrocarriles? ¿Con carbón? ¿Con diésel? No, pues tendría que aprovechar esto que ya se hace en otras partes del mundo también. Por supuesto, o sea, la solución es una mezcla a nivel del mercado de la electricidad, renovables con gas. Y esto nos puede dar, sobre las 2-3 décadas que vienen, grandes dividendos. O sea, prometer a todos estos industriales e inversionistas que tenemos un sistema eléctrico seguro, eficiente, es una cosa sumamente positiva. No estamos aquí en la necesidad del próximo año pensar en que vamos a poner que correr a comprar diésel para llenar un hueco. No, tenemos que tener un sistema seguro. Y yo creo que en consecuencia poner gas en el sur es una medida sumamente importante. Es el primer paso. Pero el gran paso es sacarle provecho a ese potencial. O sea, tú puedes negociar, decir, bueno, yo les dejo explotar el gas, pero hagamos acá una parte de la conversión.
una parte de la fundición, una parte de los fertilizantes. Démosle valor agregado, o sea, negociemos este potencial contra estas posibilidades. Yo creo que ahí nos hemos ido quedando atrás y nos hemos ido disminuyendo. Tú puedes mostrarnos la lámina siguiente, ¿no? Hay unas láminas sobre... La siguiente. Mira, esto es el proyecto que existe ahora, que va de Camisea a Pisco, y viene a Lima y baja hasta Marcona. Y eso que aparece en azul rojo era el proyecto del gasoducto al sur. Lo que está en este momento proponiendo TGP, yo creo que puedes darle un clic. Dale un clic. Ya está. Es hacer una línea que baje. Mira, en la realidad, yo diría que no es una cosa que o se hace uno o se hace el otro. La realidad es que hay que hacer los dos. Los sistemas de transporte de gas eficientes funcionan en anillos, en la cual todos los productores pueden entregar gas y todos los consumidores pueden retirar gas. Es esa la manera como se desarrolla esta industria. No se trata de hacer un solo tubo, no, acá necesitamos duplicar la salida de Camisea y tener la posibilidad de generar este anillo de abastecimiento del gas. Entonces, el Estado tiene que evaluar, y yo creo que hay una serie de criterios muy importantes, llámese la seguridad, llámese la rapidez, llámese los costos, llámese las posibilidades de abastecer el mercado inicial, o sea, tiene que ser una evaluación seria de por dónde ir. No puede ser que el sector privado te fije la agenda, pues. No puede ser que TGP, después que ha visto de que ya hay todo el mercado y todas las posibilidades, diga, ¿sabe qué? Yo te puedo construir esto de aquí y extiéndeme mi concesión 10 años. Bueno, o sea, cualquier empresa está dispuesta a negociar, y yo creo que ha jugado bien en los empresarios, pero yo creo que el país tiene que tener una visión de por dónde va a concentrar su industria y por dónde podemos desarrollar más. Y hay algo más que me permito añadir. Tú has estado últimamente viendo también este asunto del gas en la zona de Ucayali. Cuéntanos un poco eso, porque mayormente yo recuerdo antes se usaba pues ahí el gas de esta empresa de la zona de Guaitía. Incluso los pequepeques en algún momento estuvieron usando sus baloncitos. Yo me acuerdo de eso hace años. Por supuesto, o sea, en la zona de Aguaitía, en la zona de Pucallpa, 70 kilómetros de Pucallpa, se descubrió ese campo, y se descubrió en el año 50. En el año 52 creo que fue exactamente el descubrimiento. Y se pensó, mira, el Perú tiene un montón de gas, pero nunca se invirtió más. Es recién, hace poco, que se puso en producción, esto es en los años 90, este campo de Aguaitía. Y bueno, no se ha hecho ningún esfuerzo exploratorio. En la zona se ha seguido encontrando petróleo ligero, en la zona se tienen identificadas estructuras, pero no se ha hecho ningún esfuerzo mayor. Yo creo que sí, nosotros seguimos en la lógica de desarrollar nuestro potencial gasífero, es muy probable que encontremos adicionales, pero para eso tenemos que tener una red capaz de recibir eso. O sea, un inversionista no va a desarrollar un campo y además va a tener que desarrollar un ducto. Él tiene que encontrar un sistema que le permita eso. Bueno, y este es un punto que así es el mundo, no es que hay que hacerlo así acá, bueno, porque nosotros hemos descubierto que la palta tiene semilla, ¿verdad? Tiene pepa, sino que así es, así funciona. Así funciona la industria. Entonces, si no logramos nosotros salir de esta situación proyecto por proyecto, que toma 20 años para decidirse y 20 años más para construirse, bueno, pues estamos mal. Yo recuerdo, ya en el año 2010, 2011, después de regresar y comenzar a trabajar acá, publiqué un libro, se llamaba... Muéstranos eso. 2012, exactamente. Bueno, en este libro, en la contratapa, ¿no? En la contratapa, pusimos un mapa. Ahí hay una lámina que seguramente pues, se puede proyectar, que está ahí en el libro. Yo hablaba de que, publicado el 2010, al 2020 ya deberíamos tener una red nacional de gasoductos. O sea, ¿por qué los beneficios de Camisea se quedaron concentrados acá? ¿Por qué no se repartieron de otra manera? Si teníamos ya claridad en eso. O sea, en el 2000
Entonces yo decía, al 2020 ya deberíamos nosotros estar pensando no solamente en hacer el gasoducto al sur y conectarlo a través de un gasoducto costero a esto, sino deberíamos hacer otro gasoducto por el centro del país y conectar esto con el norte, con el gasoducto, con el gas que tenemos en los yacimientos en la zona de Talara, y construir una red nacional. Yo creo que ahora, si no pensamos así, si no diseñamos a largo plazo, nos vamos a seguir quedando retrasados y nuestros recursos terminarán ahí. Sí. Sería muy lamentable pensar de que no pase nada, que simplemente nos acostumbremos a seguir pagando diésel importado y que nuestro sistema eléctrico no sea suficiente para el desarrollo que tenemos. Y así como se vive en Iquitos, que no hay electricidad para las casas, no va a haber electricidad para la industria, y bueno, la minería tendrá que buscar las maneras de ir resolviendo, perderá competitividad. Yo creo que es ir al encuentro de toda una política de desarrollo. Ahora, hay un asunto que a mí me importa que puedas subrayarlo por tu experiencia nacional y tu experiencia internacional. También has estado en el Asia, has estado en África. Esta combinación, como dice la gente ahora, este combo, este mix de fuentes y uso de energía que se puede visualizar hablando del gas en esos círculos, el gran círculo del sur, el círculo del centro, el círculo del norte, el círculo del oriente, son círculos, ¿verdad? Eso es un asunto muy importante y no solamente una visión lineal. Y la visión en círculos permite tener una idea de sistemas, ¿no? Cómo se intersectan estos sistemas. En esta perspectiva, ¿están nuestros estudiantes en esta onda? ¿En qué onda están qué hay de investigación y de docencia en nuestras universidades para poder tener esta gestalt, esta percepción de las cosas? Bueno, hacemos esfuerzos, ¿no? Yo diría que debería hacer muchísimo más. Pero, digamos, hay un esfuerzo de ayudar a los estudiantes a plantearse tesis, a plantearse trabajos de investigación, mirando esta problemática nacional. O sea, ya, digamos, un trabajo de investigación puro y simple no tiene el mérito si tiene de un trabajo aplicado a nivel nacional. Entonces, hemos visto ahí en la Facultad de Petróleo, hacemos estos ejercicios de proyección y discutimos políticas. Y comenzamos a ver de que existe una relación muy fuerte. La energía es un vector que se mueve transversal entre los distintos sectores económicos, el desarrollo que puedan tener y sus necesidades de energía y la manera óptima, con menos emisiones, capaz de resolver estos problemas. O sea, estos estudiantes con quienes trabajas y profesores también, claro, tienen una idea muy clara de que las fórmulas no es decir solo las renovables salvarán al Perú, como decir solo Chancay nos va a ser desarrollados, ¿no? Sino que solo una visión estructural, sistémica y progresiva es la realidad. Es la que se necesita. Lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas ha perdido mucha fuerza, no tiene un grupo estable. Yo discutía el otro día en el foro de ingenieros de petróleo la idea de que no se trata de hacer un plan. Un plan, yo he hecho 2 o 3 planes. Hemos hecho la nueva matriz energética sostenible, ahí por el año 2010. Yo estuve en la presentación de eso en el Ministerio de Energía y Minas. Después hicimos... en el saloncito de actos. Claro, después hicimos, cuando yo estuve en el Ministerio, una visión al 2025. Interesante porque esa visión al 2025, del lado de las proyecciones de demanda, perfecta, calza exactamente en lo que decíamos. A pesar de que ahora se habla de que van a entrar nuevas fuentes, ¿no? La demanda de electricidad ha seguido creciendo, la demanda de combustibles ha seguido creciendo. O sea, lo que se pensó se puede hacer, pero del lado del suministro de petróleo, del lado del suministro de gas, nos hemos quedado en lo mismo, no hemos avanzado, nos hemos retrasado mejor. Y yo creo que se tiene necesariamente que hacer, por lo que viene, en las cuales las intervenciones tecnológicas van a ser mayores, en las cuales van a aparecer nuevos tipos de vehículos, nuevos tipos de... La aplicación de inteligencia artificial va a ser
preponderante en los próximos años. Entonces uno no puede decir, yo voy a hacer un plan para el 2050 y ya está. No, o sea, usted puede tener una visión al 2050, pero tienes que tener un grupo que en función de tus recursos, de tus características, de tu demanda, vaya ayudándote a tomar las decisiones en el camino. Entonces, si no tienes eso, y entra un nuevo equipo a cada una de estas instituciones públicas, nunca avanzamos. Entran cada uno para su santo, como dice el pueblo, cada uno para su lado, porque no tienen esta visión de conjunto, esta visión estructural, esta visión de Estado. O sea, yo creo que, veamos cómo va la agenda electoral, pero yo soy un poco pesimista, yo veo que el debate no va en estructurar, digamos, este planeamiento y tener una visión de futuro. Y eso en el sector de la energía se paga. En el sector de la energía, lamentablemente, se paga. Si uno no hace una planificación estratégica, hace soluciones subóptimas y no resuelve el problema y termina teniendo energía más cara y siendo con menos problemas serios como se ve en Ecuador, como se ve en Bolivia. Coméntanos un poco de eso, que creo que tú tienes criterio para relacionarlo con la reflexión de esta noche. Bueno, yo creo que si nosotros no nos preocupamos de crear las condiciones para la exploración y el desarrollo del gas, si nosotros no nos preocupamos de cómo vamos a responder a nuestras necesidades energéticas y creemos que así nomás se van a dar, yo creo que vamos a terminar en una situación que podría ser similar. Colombia, que es un país que también tiene gente cualificada, está pasando esta situación, está queriendo importar gas de Venezuela. O sea, vemos Ecuador, que se metió por una sola árbitro, no diversificó su matriz energética, pensó que con hidroelectricidad solo, esa es la prueba de que solo una fuente no es la solución, se está ahora con problemas serios. O sea, si vi un mensaje de un amigo quiteño que me decía, una ciudad que tiene cortes de luz de 14 horas no es una ciudad viable. Así es. Bueno, Bolivia, yo participé con la gente del Banco Mundial en el financiamiento del proyecto de gasoducto para llevar gas a Sao Paulo, y se pensó que Bolivia iba a estar muy bien. Bueno, lamentablemente todo se gastó, se recibió todo ese dinero, se utilizó lo mejor posible, me imagino, para los bolivianos reeligieron a Evo Morales, se tuvieron años de bonanza, pero no se preocuparon de explorar, de encontrar, y yo estoy seguro que en Bolivia deben haber otras posibilidades, así como las que yo estaba mostrando en el sur del país, deben haber posibilidades, simplemente que no hicieron nada. Bueno, llegó el día en que esas reservas se cayeron y hoy en día Bolivia vive una crisis grande, ¿no? Creo que no sé hasta dónde evolucionar la situación, pero es una crisis seria en el gobierno. Así es, muy seria. Y, estimados amigos, en una próxima oportunidad me gustaría que pudiésemos conversar en términos de opciones de Estado, de decisiones de Estado, digamos en una suerte de calendario hacia adelante, ¿no? Poco se ha reflexionado entre nosotros y yo creo que tu experiencia puede aportar muy bien a eso. En la nueva realidad sudamericana es una pinza entre Brasil y la China que se cierra en el Perú. Mucha gente piensa que eso nos da una ventaja, solamente piensa en las ventajas y se olvidan que ya hay varios otros canales, medios de transporte, otras rutas interoceánicas que ya Brasil está utilizando y que tiene otras opciones. Y en este contexto, en la pinza entre Brasil y la China, creo que podemos colocar algunos de estos círculos para beneficio tanto de nuestra energía industrial, doméstica, de transportes, de puertos, ¿no? Por supuesto, o sea, el hecho de tener la posibilidad de exportar al mercado chino es una posibilidad única, o sea, es el más grande mercado que existe. Si nosotros pudiéramos pensar en producir, por poner un ejemplo, ¿no?, fertilizantes, no hacer una industria de fertilizantes solamente para nuestra necesidad, sino convertirnos en un jugador en el terreno de los fertilizantes grande. Entonces vamos a tener esa ventaja. Si nosotros comenzamos no a tener una fundición, sino tenemos 3 o 4 en función de los volúmenes de cobre, pues vamos a volver un jugador y vamos a permitir que se movilicen hacia acá otro tipo de inversiones en el agro,
en los sectores. Mirando así las cosas, como dice la gente, con un cachito de esos productos a los que te estás refiriendo, se abastece las necesidades, por ejemplo, de la agricultura familiar, claro, y la agricultura de la sierra y de la costa y también de la Amazonía. Cuando uno mira, por ejemplo, en el tema de fertilizantes, ¿cuánto fertilizantes utilizamos? O sea, nuestras tierras agrícolas, sobre todo las tierras de esta agricultura familiar, la utilización de fertilizantes es mínima. O sea, si pudiéramos nosotros hacer y entregar, porque tenemos un gas de bajo costo, un gas con un precio regulado contractualmente, un gas sobre el cual tiramos una regalía de casi 40%. O sea, en Boca Pozo el Estado se lleva 40%. O sea, si nosotros convertimos ese gas en urea, 80% del costo de la urea es el gas. Entonces, si nosotros lo convertimos en urea y podemos comenzar a incentivar el uso de la urea a nivel familiar, la productividad agrícola va a levantarse sustancialmente. Y esto toca la seguridad alimentaria, esto toca otros aspectos, y exportaciones. Muchas exportaciones. Y hay otro punto que no hemos estudiado y que a mí me gustaría que lo pudiésemos conversar también más adelante y eventualmente con tus alumnos o con otras instituciones. Nos quedan, me indica Fabio, 2 minutos, yo voy a ser súper breve en este enunciado. La otra dimensión que no hemos estudiado, queridos amigos, y que vamos a contar con el ingeniero Mayorga y otras personas competentes en el tema, es la demanda de la defensa nacional para este tipo de mix de transición energética con visión de Estado, porque el discurso de solamente lo eléctrico o solamente otras formas renovables, eso no calza, de facto, de hecho no calza con el proceso de adaptación del sector defensa nacional, incluida la defensa civil, por ejemplo, para apagar incendios que se van presentando en bosques, con solamente el énfasis en una fuente de energía, sino que hay que tener estas otras. De hecho, o sea, un país que logra mantener una economía en la cual él pone los insumos, una economía que hace, ¿no?, que su gente comience a salir de la pobreza, es un país que es mucho más seguro, es un país que se puede defender mucho mejor, un país en el cual hay razón de identificarse y de seguir trabajando. Yo creo que estos temas, si bien a veces parecen técnicos, pero llega uno a encontrarles este ángulo que tú le tocas, Manuel. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Me gustaría que, a mí también, como despedida, me gustaría pedirte que nos dieras un mensaje un poco particularista, como yo soy amazónico, para la gente de Iquitos. Bueno, yo creo que Iquitos necesita revitalizar su sector de la energía con lo que sabe hacer y con lo que puede hacer. Yo creo que la electricidad es necesaria, no va a ser por la hidroelectricidad, no va a ser por el solar, hay que producirla de una cierta manera. Actualmente la mejor manera de hacerla es utilizando el residual de la refinería en una planta moderna a vapor, daría una base y ya después se podrán introducir todas las cosas, ¿no? Yo creo que si no se hace eso, Iquitos va a seguir volviéndose una ciudad menos vivible. Y parece mentira que ahí tenemos la facilidad de hacer al vapor las cosas, que además no van a tener una contaminación, como se dice, como se suele decir. Muchísimas gracias, Eleodoro Mayorga Alba, profesor de nuestra Universidad Nacional de Ingeniería, antiguo funcionario del Banco Mundial, con experiencia desde joven en Petroperú, en el Ministerio, en la sectorial de planificación de energía y minas, y además en varios países en los cuales todavía lo siguen llamando como consultor. Muchísimas gracias por esta cátedra que nos has dado hoy día, y espero que esto estimule para la conversación, el análisis, y no solamente para la gritería a la que infelizmente nos estamos acostumbrando. Muchas gracias nuevamente, Eleodoro. Muchas gracias, amigo, por su acompañamiento. Bueno, queda contigo. Gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR